La clase de hoy trata sobre la Trinidad. Vamos bueno, a ver varias partes. Primero vamos a ver la pregunta del catecismo, como las hemos estado viendo, la definición que da el catecismo. Luego vamos a ver el credo de Atanasio eh, y, y algunas, y algunas observaciones sobre ese credo. Y luego ya vamos a ver también lo que es la Trinidad. Este tema bueno, puede ser un poco largo, el tema de la Trinidad. Espero lo compacté un poquito, pero no sé si lo terminemos. También algunos versículos, pues quizás me los termine brincando, o sea, no dar todos los versículos porque es un tema largo. Es un tema, Helios me decía que es un tema sencillo, no es un tema sencillo. Bueno, es la Trinidad, ¿no? Es la esencia de Dios. Todos los temas tienen sus complicaciones, pero este tema creo que en particular tiene unas complicaciones muy grandes. Al final, realmente la conclusión a la que llegan los teólogos es, este pedacito no lo podemos entender, ahí lo dice la Biblia, lo creemos, pero no lo podemos entender. Lo voy a tocar levemente para que lo sepamos, pero la conclusión de los teólogos es, esto no lo podemos entender. Ajá. Y hay algunas definiciones que están muy complicadas en esa parte, pero al final, bueno, no las voy a dar. Al final la conclusión es, eso no lo podemos entender y ese es un catecismo básico, entonces eso nada más lo voy a tocar para que sepan que existe, pero es algo, sí, que el ser humano no puede entender básicamente. Entonces, bueno, primero la pregunta del catecismo la voy a anotar también para que la anoten en sus hojitas. Es, ¿cuántas personas hay en la divinidad? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Bueno, ¿cuántas personas? Pues bueno, ya sabemos que hay tres, pero vamos a ver la respuesta del catecismo, que es la respuesta completa. Hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Bueno, y estas tres personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Vale. Y hay algunos versículos, vamos a ver todos los versículos, si los puede ir leyendo cada quien. Eh, Vamos a empezar de aquí. Sandra, ¿podrías leer Mateo 3, 16 y 17, por favor? Mateo 28, 19. Ok. Aquí en este pasaje podemos ver, bueno, no ver, pero se notan las tres personas de la Trinidad, ¿no? El Hijo está siendo bautizado, Jesús, el Espíritu Santo desciende con forma como de paloma, y el Padre está hablando desde el cielo. Se ve que pues hay una diversidad, bueno, que son tres personas, no es la misma persona, porque algunos dicen, no, es que es el mismo Dios
y es solo una persona, ¿no? Ahí se ve que están tres personas diferentes, ¿no? Se puede notar, por eso es importante este versículo. Hermana, ¿sí puede leer en voz alta? Sí, sí, no alcanza a leer. Bueno, Elios, ¿podrías leer Mateo 28:19, por favor? Mateo 28:19 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, aquí otra vez se ve que se nombran a las tres personas de la Trinidad, las está nombrando el Señor, se ve que son tres personas otra vez. Bueno, los judíos no lo entendían, de hecho pues no lo entendían porque no tenían esa revelación en el Antiguo Testamento. Sí estaba ahí, o sea, sí está en el Antiguo Testamento, esos versículos no los vamos a ver, pero sí está no tal cual la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero sí hay como pautas de que, o sea, un judío en el Antiguo Testamento sí podía ver que había algo más de lo que entendía, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento se revela y aquí dice, bueno, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está revelado que son tres personas, ¿no? De la divinidad. Luego, Diana, ¿podrías leer 2 Corintios 13:14, por favor? 7. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Ok, aquí otra vez se nombran en la Biblia las tres personas bueno, en el mismo lugar. ¿Lo podrías repetir, por favor? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Y aquí este pasaje también es importante porque si lo notan, está mencionando a Cristo antes que al Padre. Si Cristo no fuera Dios, esto sería, quizás ya en nuestra cultura del siglo XXI dices, bueno, pues es que nombras al que sea primero, ¿no? Pero en esa cultura, si nombrabas a alguien antes que Dios, pues era una blasfemia. Entonces, este pasaje es importante porque está nombrando a Cristo antes que al Padre. Entonces se ve que, bueno, también aquí se puede entender que el Hijo es Dios, porque si no, no lo podría estar mencionando antes que al Padre. ¿Sí? Luego vamos a ver, Primera de Pedro 1:2, ¿lo podría hacer, Sandra, por favor? 5. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ok. Otra vez se vuelve a nombrar a las tres personas de la deidad. Daniel, ¿podría leer Salmo 45, versículos del 6 al 7, por favor? Salmo 45, versículos del 6 al 7. Salmo 45, del 6 al 7. Sí, por favor. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro y justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría más que a sus compañeros. Ok. Aquí podemos ver que le está diciendo tu trono, oh Dios, pero luego le dice te ungió el Dios tuyo. Entonces, pues, ¿qué onda, no? Como que eso seguramente a los judíos les debió hacer mucho ruido, ¿no? Como que le está hablando a Dios y luego le dice que el Dios suyo, le está hablando al Hijo y está refiriéndose al Padre, que pues es Dios, ¿no? No es que sean dos dioses, sino que pues es Dios en tres personas. Luego, Elios, ¿podrías leer Juan 1:1, por favor? O si te lo sabes de memoria, pues. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo
Ok, estos versículos, primero vimos que hay tres personas en la Trinidad, los primeros versículos, aquí ya estamos viendo que las tres personas son Dios, ¿no? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ajá, entonces, Cristo es Dios, la Biblia lo dice pues textualmente. Los testigos de Jehová, este versículo le cambian y en su Biblia dice el verbo era un Dios, que parece que en el griego esa expresión no es válida, ¿no? Pero ellos así la tradujeron porque pues no creen en Cristo, entonces tuvieron que torcer la traducción. Luego, Diana, ¿podrías leer Juan 17:5, por favor? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ok. Entonces, Cristo le está diciendo al Padre con la gloria que tuve contigo. Entonces, pues antes que el mundo fuese. Entonces, se ve la preexistencia de Cristo, bueno, que es eterno igual que el Padre, pero que compartía la misma gloria que el Padre, que es lo que dice aquí la definición, ¿no? Que tiene iguales en sustancia, en poder y gloria. O sea, los atributos de Dios, los que hemos estado viendo en las clases anteriores, de que Dios es eterno, infinito, esos atributos de Dios los comparten las tres personas porque las tres personas son Dios. Entonces, las tres personas comparten eso y en este versículo vemos que Cristo, pues, compartía esa gloria que con el Padre desde antes de, bueno, desde la eternidad. El siguiente versículo es Hechos 5, 3 al 4, si lo puedes leer, Sandra, por favor. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedó para ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué, pues, por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos que dice, por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y en el siguiente versículo dice, ¿por qué le mentiste a Dios? Bueno, que le había mentido a Dios. Entonces este versículo está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. También lo está mencionando. Aquí los testigos de Jehová lo que dicen es que vamos a ver un poquito más adelante que el Espíritu Santo es una persona. Ellos no niegan que el Espíritu Santo sea Dios. Ellos dicen que es una fuerza de Dios. O sea, no le quitan la divinidad, le quitan la persona. Lo, lo, sí, es Dios, pero es la fuerza de Dios, es como lo llaman, pero pues también a una fuerza no se le puede mentir, o sea, no puedes mentirle a alguien impersonal, no tiene sentido, pero es lo que ellos dicen. Luego, hermano Daniel, ¿podría leer Romanos 5:19, por favor? No, Romanos 9:5. Sí, no, 9:5, sí, por favor. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo y el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Entonces está diciendo que vino Cristo y dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Literalmente está diciendo que Cristo es Dios. Ajá. El siguiente versículo es Colosenses 2:9. ¿Lo podrías leer, Elios, por favor? Colosenses 2:9. 2:9. Efesios, Filipenses, Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok. Hablando de Cristo otra vez, estamos viendo versículos que hacen referencia a que Cristo es Dios o el Espíritu Santo es Dios.
Y por último, Diana, ¿podrías leer Judas 24 y 25, por favor? Capítulo 1, que es el único que tiene, 24 y 25. Judas 24, 25. ¿24 o 25? Y aquel con la otra para guardarnos su caída y facilitarnos el uso delante de su gloria cuando era el día, que el único sabio de Dios y nuestro Salvador sea Cristo de nuestra majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, otra vez está nombrando, diciendo Dios, nuestro Salvador. El Salvador, bueno, no podemos separar a las funciones de Dios, pero normalmente cuando se habla del Salvador es Jesucristo, pero le está llamando Dios. Estos son los versículos que tienen en su catecismo. Son versículos que, todos los versículos son importantes, pero son versículos que soportan esta doctrina de la Trinidad. Y ahora vamos a ver un poquito ya más de lo que es el credo de Atanasio y de la doctrina de la Trinidad. Vamos al principio, ¿no? Se forma la iglesia en Pentecostés, Cristo forma la iglesia, pero la iglesia no tenía una doctrina establecida, ¿no? Si van viendo hechos, pues unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Se ve en Hechos 15 el concilio de Jerusalén que dicen, oigan, es que los gentiles, los no judíos deben cumplir la ley judía o no deben cumplir la ley judía. No tenían, digamos, lo que nosotros tenemos, una teología, tenemos un montón de teologías sistemáticas, no tenían muchas cosas, ¿no? Entonces, los apóstoles iban pues dictando la doctrina con las enseñanzas de Cristo y con lo que les revelaba el Espíritu Santo, iban diciendo, no, pues es que esta es la doctrina en la que vamos a creer. Por eso todas las cartas de Pablo, ¿no? Que nos va enseñando cosas que pues la iglesia no sabía, ¿no? Para eso se escribieron las cartas, para ir enseñando, pero en un principio la doctrina no estaba establecida, no había algo establecido, lo vemos en Hechos 15, ¿no? Incluso antes no tenían conciencia de que los gentiles también podían ser salvos, ¿no? Hasta que Pedro con Cornelio dice, no, pues parece que si están recibiendo el Espíritu Santo, Dios quiere que también el Evangelio se les predique a los gentiles, como que no había algo establecido y se fue, la iglesia lo fue pues definiendo, ¿no? Definiendo con la enseñanza de Cristo y con la enseñanza de los apóstoles, fueron definiendo guiados por el Espíritu Santo, fueron definiendo esa doctrina. Incluso, pues, normalmente era porque había algún problema, como en Hechos 15, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, entonces vamos a fijar la postura porque había problemas. Con el paso de los siglos, un hereje dijo, no, pues los libros de la Biblia, del canon, ya tenían el Antiguo Testamento definido, pero dijo, no, pues los libros del canon van a ser tales, y quitó medio Nuevo Testamento para justificar sus herejías. O sea, dijo, no, pues estos los quitamos y ya hago mi corriente a la iglesia. Dijo, no, pues creo que no, si estamos usando todos estos libros, no podemos dejar que él haga un canon. Entonces ya se reunió, esto fue con el paso de décadas o siglos, ¿no? Dijeron, no, pues el canon debe ser tal, y fijaron el canon de la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento, lo fueron fijando, y así había alguna herejía, había algún problema, y pues la iglesia tenía que fijar una postura sobre ese problema. Entonces llegamos al concilio de Nicea, al credo de Atanasio. Salió este arrio que decía que el Hijo no es Dios, que Cristo no es Dios. Entonces, pues, como que dijeron, no, pues esto no está bien. Y fue Atanasio el que defendió la Trinidad, el que hizo, digamos, pues definió la doctrina de la Trinidad, ¿no? Fue la persona importante en este tema. Nos dice, tenemos a un teólogo que se llama Hernán Babic, que dice que Atanasio entendió mejor que cualquiera de sus contemporáneos que el cristianismo se levanta o cae con la confesión de la deidad de Cristo y la Trinidad, y que en la confesión de la Trinidad palpite el corazón de la religión cristiana.
todo error resulta o se remonta a una reflexión más profunda, a una percepción equivocada de esta doctrina. ¿Sí? Dice que Atanasio fue la persona que entendió esto. ¿Por qué es tan importante la Trinidad? Bueno, es la esencia de Dios, no es que nosotros no es que Atanasio haya dicho, no, pues yo quiero que esa sea la doctrina, sino que más bien entendió lo que decían las escrituras y digamos, fijó oficialmente la doctrina, o sea, fue el que la sintetizó, por decirlo así. No es perfecto lo que él hizo, luego se le añadieron cosas para evitar algunas otras herejías, pero digamos, si Cristo no es Dios, pues no podía pagar por nuestros pecados. Si no era posible que un ser que no fuera un ser finito pagara por nuestros pecados. No podría, ¿cómo es que Dios permitiría que alguien finito, que alguien que no es Él, participara en nuestra salvación? Le quitaría la gloria a Dios. Incluso, ¿cómo podemos alabar a Cristo si no es Dios? O sea, la doctrina de la Trinidad pues es fundamental por nuestra salvación. Si Cristo no es Dios, pues no, el cristianismo pues no tiene ningún sentido. Seguimos en nuestros pecados, como estábamos viendo el otro día de la resurrección. Si Cristo no es Dios, bueno, aquí habla allá hablaba sobre la resurrección, pero si Cristo no es Dios, pues seguimos en nuestros pecados y no tiene sentido nada. Entonces, pues, bueno, por eso es muy importante esta doctrina. Bueno, por eso, no es que por eso sea muy importante, es la base del cristianismo, pero pues es importante porque pues es la esencia de Dios. O sea, es parte de Dios, no es que nosotros digamos, bueno, como me conviene que Cristo sea Dios, Cristo es Dios. No es eso, ahí está, la verdad ahí está, el ser humano nada más la fue descubriendo y bueno, vamos a leer lo que es el credo de Atanasio. Recordemos que el credo de Atanasio no es inspirado. Todos los documentos humanos, las clases, los libros de teología, todo eso no es inspirado, es el intento humano de llegar a la verdad de Dios, pero muchas veces tiene errores. ¿Cuáles? No sabemos. Si supiéramos, pues los hubiéramos corregido, pero no es algo inspirado como la palabra de Dios, pero nada más tomen eso en cuenta. Los seres humanos siempre vamos a tener errores. El credo de Atanasio probablemente o seguramente tiene errores porque lo es un ser humano, pero no son errores malintencionados y es el intento de llegar a la verdad. No es como que lo más aproximado que tenemos a la verdad de Dios, pero no tomemos esto al mismo nivel que las escrituras, es lo que quiero decir. Y también hay algunas observaciones que hice, bueno, que voy a darme mientras leemos el credo, porque creo que son importantes, ¿no? Lo primero que dice el credo dice, todo el que quiera ser salvo, todo el que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica. Aquí hago un paréntesis por nuestro contexto mexicano del siglo XXI. Aquí la iglesia ya se había convertido en la iglesia católica, que significa la iglesia universal de Dios, pero no era como la conocemos la iglesia católica romana. Todavía seguía en una pureza doctrinal dentro de lo que se podía, y era la religión oficial del Imperio Romano, pero no era la iglesia católica que conocemos hoy, que con la estructura, con doctrinas equivocadas, ya se nombraban católicos, pero no eran pues la iglesia desviada que soy, ¿no? Por eso dice la fe católica, ¿no? Que no nos haga ruido eso, ¿no? Dice, quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, ¿no? Un Dios en tres personas, como dice el catecismo, pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Comparte los atributos de Dios, que fueron los que estuvimos viendo las clases anteriores. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Hasta aquí, bueno, vamos entendiendo bien, ¿no? Los atributos de Dios los comparten las tres personas. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, hay un solo ser eterno. Hay solo un ser eterno. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser que es increado e infinito.
Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho ni creado ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Y aquí es la aclaración que tengo que hacer, porque este es el de los temas más difíciles de la Trinidad. Dice que el Hijo fue engendrado por el Padre y que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Aquí, bueno, hay dos formas de verlo. Se llama las obras internas y las obras externas de la Trinidad. Las obras externas son las que podemos entender, son las que la Trinidad hace hacia afuera de la Trinidad. Entonces, dice, el Hijo es engendrado por el Padre. En la encarnación, el Hijo fue engendrado por el Padre. Entendemos que la palabra engendrado, entendemos eso, porque son palabras que están en nuestro vocabulario, son cosas que vemos. El Hijo es engendrado por el Padre. Aquí, como nota interesante, Dios hizo la creación, hizo cosas en la creación de tal forma que nos ayudaran a entenderlo. La relación Padre-Hijo es eterna en Dios. Entonces Dios en la creación fijó una relación Padre-Hijo para que pudiéramos entender cómo es Él. El Padre engendra al Hijo. Bueno, eso lo podemos entender. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Vemos en Juan que dice el Señor, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué significa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? En las obras externas de Dios, que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. Eso lo entendemos sin ningún problema. Pero están las obras internas de Dios, las cosas que hay dentro de la Trinidad. Entonces, dice que el Hijo es engendrado por el Padre. Y aquí es el problema que tenemos. En el Salmo 2 dice, yo te he engendrado hoy. Un ser eterno, ¿cómo es engendrado? Entonces, la palabra engendrado en las obras internas de Dios no significa lo mismo que en las obras externas. ¿Qué significa? No lo sabemos. O sea, los teólogos dicen, no sabemos qué significa esa palabra. Dan algunas como que definiciones, pero es algo que no entendemos. ¿Qué significa que el Espíritu Santo en las obras internas de la Trinidad procede del Padre y del Hijo? No lo sabemos. Se los comento no para hacerlos bolas, sino para que sepan que es algo que no entendemos y no los agarren en curva cuando les pregunten, ¿qué significa aquí que está diciendo yo te he engendrado? ¿No que es un ser eterno? Es algo que desconocemos, los teólogos lo desconocen, pero la Biblia lo dice. La Biblia dice que el Hijo es eterno y la Biblia dice que el Hijo es engendrado por el Padre. ¿Qué significa? No lo sabemos. Nada más es ese paréntesis para que estén conscientes que, como todo dentro de Dios, hay cosas que no sabemos. Bueno, incluso lo dicen en Deuteronomio 20, no me acuerdo si es 29 o 32, que dice las cosas secretas pertenecen a Dios. Estas de las cosas secretas que no conocemos, las cosas reveladas pertenecen a los hombres. ¿Para qué? Para que las obedezcamos. Bueno, ese es el paréntesis para que no quiero hacerlos bolas, nada más quiero que sepan que hay algo que desconocemos y que esto lo desconocemos. Bueno, seguimos. Hay por lo tanto un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes o después, nada es mayor o menor. En su totalidad, las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. Por tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es la fe verdadera, que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano igualmente. Él es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, lo que les decía, engendrado antes de todos los siglos,
y él es humano de la sustancia de su madre, nacido dentro del tiempo, plenamente Dios y plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo. Él es uno, no por la conversión de su divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Él es uno. Ciertamente, no por confusión de su sustancia, sino por la unidad de su persona. Pues así como el alma racional y el cuerpo es un solo humano, así Dios y hombre es un solo Cristo. Él sufrió por nuestra salvación, él descendió al infierno. Aquí es otra anotación. Cristo no descendió al infierno. Esto parece ser un error de traducción, que decía Hades, descendió al Hades, y Hades lo tradujeron como infierno cuando era sepulcro. Entonces, luego se hicieron se agarraron unos 3 o 4 pasajes bien oscuros de la Biblia. Al decir oscuros quiere decir que no es muy fácil su interpretación para justificar esto, pero no hay una evidencia sólida de que Cristo haya descendido al infierno, sino más bien se confundió la palabra Hades, que quería decir sepulcro. Cristo descendió al sepulcro y se tradujo como infierno. Bueno, eso es otra aclaración. Él resucitó de los muertos, él ascendió al cielo, él está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida, todos los humanos resucitarán corporalmente y darán cuentas de sus propias obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna, los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Aquí recordemos, sí, pero la salvación es mediante la fe en Cristo, no por obras. Está también la Biblia, bueno, dice Cristo, ¿no? Los que hicieron el bien resucitarán para vida eterna, pero recordemos que la salvación es por fe, no por obras. Cristo es el que hace las obras. No es que Atanasio creyera que la salvación era por obras y que la iglesia creyera que la salvación era por obras. Esta es la fe católica. Uno no puede ser salvo sin creer en esto con firmeza y fidelidad. Bueno, esto, como lo comentamos en clases pasadas, hemos comentado sobre las doctrinas fundamentales. Se comentó que, una doctrina fundamental es algo que todo cristiano debe creer, y esta es una doctrina fundamental. La Trinidad es una doctrina fundamental que si alguien no es que no la crea, sino que la niegue, porque seguramente en el primer siglo muchos cristianos no decían, pues hay 3 personas, las tres personas son un solo Dios y son eternos, son iguales en sustancia. Seguramente no la entendían, pero no la negaban. O sea, los cristianos del primer siglo no negaban la deidad de Cristo, no negaban la deidad del Espíritu Santo. Quizás no entendían, quizás no estaban conscientes, pero no iban en contra de la doctrina. Quizás ahorita también hay muchos creyentes genuinos que pues no han escuchado bien la doctrina de la Trinidad, pero creen lo que conocen, no la niegan. O sea, lo que estoy diciendo es que la salvación no es por conocer una doctrina, pero alguien que explícitamente niega la doctrina de la Trinidad no puede ser salvo. O sea, es alguien que dice, oye, es que Cristo no es Dios, es que el Espíritu Santo no es Dios, es que, sobre todo eso, o alguien que dice, pues, son la misma persona, los modalistas, que nada más creen que es un Dios, que sí es un Dios, pero que va adoptando 3 personas, depende cómo le conviene. Esa es una doctrina elaborada que está negando la Trinidad. También no es por desconocimiento, o sea, no voy a ponerme aquí a juzgar quién es salvo, quién no es salvo. Dios sabe quién es salvo. Quizás alguien que recién le comparten el Evangelio, él creía que Dios adoptaba las 3 posturas, le comparten el Evangelio, él cree, le entrega su vida a Cristo, pero no le explican la diferencia y a los 5 minutos lo atropellan y se muere. Probablemente va a ser salvo, no lo sabemos. No podemos nosotros juzgar la salvación. A lo que me refiero es que es una doctrina que si explícitamente la niegas, no eres creyente, no que si no te la explicaron. Es a lo que me refiero, pero es una doctrina fundamental del cristianismo. Bueno, la definición de la Trinidad es la siguiente. Voy a borrar esto, tenemos borrado. Voy a borrar esto. Voy a dar una definición de la Trinidad y voy a hacer un diagramita que es como que con el que se explica. Incluso yo he visto camisetas que traen el diagramita
para que lo entendamos. Pues como les digo, no es tan fácil, pero con el diagramita ya entendemos cómo es la cosa. Es 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 no es no es bueno, bueno. Es Dios. El Hijo, bueno, el Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Y el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Esta es digamos, la forma de entender el concepto de la Trinidad. La definición es: Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Ajá. Pero, como lo vemos, el Hijo no es el Padre ni el Hijo es el Espíritu Santo. Digamos, esto es lo que deben entender. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algo? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, ¿cuánto tiempo va? Bueno, no sé si quieren que les dicte la definición, si están tomando notas. La otra definición, o la... Bueno, dice: Dios existe eternamente como tres personas. Que también fue lo que vimos en los versículos iniciales, como que fue lo que estuvimos viendo, ¿no? Primero, tres personas. Dios existe eternamente como tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. Y hay un solo Dios. Y aquí, pues es parte de la complicación, que no podemos entender cómo es que es un solo Dios en tres personas. No es comprensible pues para nosotros, para el ser humano, cómo es esto, pero no es una contradicción. Una contradicción sería decir: Dios es una persona y Dios son tres personas. Eso es una contradicción. O decir: hay un solo Dios o hay tres dioses. Eso es una contradicción, bueno, y una blasfemia, una herejía. Y bueno, eso sería una contradicción, pero aquí no es una contradicción, simplemente es un concepto que no podemos entender. Y otra aclaración que hay que hacer con la Trinidad
es que no tenemos un ejemplo, no tenemos una analogía que nos explique la Trinidad. Muchas veces entendemos cosas pues con la naturaleza, ¿no? El Señor daba parábolas, hacía analogías, enseñaba cosas. Tenemos Cristo de la iglesia como el esposo y la esposa. Tenemos muchas cosas que podemos entender con ejemplos que vemos. En la Trinidad no hay ningún ejemplo que podamos ver. A mí, seguramente han escuchado este ejemplo. Yo estuve en la primaria en una escuela católica y nos enseñaban que la Trinidad es como el agua, ¿no? Como el agua que puede ser sólida, líquida o gaseosa. Bueno, no, porque es la misma agua en diferentes momentos. Eso es modalismo y es una herejía. También me decían que era como un señor que era padre de familia, abogado y entrenador de fútbol del equipo de su hijo. Pues tampoco, porque es la misma persona tomando tres funciones diferentes. No, no es, no es, pues no es un ejemplo correcto porque si desarrollas más el ejemplo termina pues en una doctrina equivocada. No hay ningún ejemplo. Incluso una vez platicándole a una amiga que estudió química, ella no es cristiana, le decía es que no hay ningún ejemplo, o sea, te explico lo que sé, pero no hay ningún ejemplo. Y ella me dice, ¿qué me dices del punto triple de fusión? Que es un concepto muy raro que manejan los químicos, que yo gracias a Dios sabía, y yo también pues en el libro de teología vi ese concepto, que es un punto muy extraño del agua, pero tampoco, o sea, yo cuando lo leí, la primera vez que dije que leí eso también, por alguna razón estaba leyendo un libro de química, dije, este es el ejemplo perfecto para la Trinidad. Luego llego al seminario y dice, este tampoco es el ejemplo de la Trinidad, porque cada pedacito o sea, no es la misma agua en tres puntos en sólido, líquido y gaseoso, sino que es cada pedacito del agua, un pedacito está sólido, otro pedacito es líquido y otro pedacito es gaseoso, no es la misma agua, entonces no aplica. Y ya le dije a mi amiga, no, eso tampoco aplica. Incluso, o sea, este concepto extrañísimo del agua, que tampoco pues, está muy raro para los que vimos en la primaria, que el agua es sólida, líquida o gaseosa, este concepto muy raro del agua tampoco aplica. O sea, no tenemos un concepto y por eso es tan difícil de entenderlo, porque no podemos ver algo en la naturaleza que nos explique la Trinidad. Entonces, simplemente es creer lo que dice la Biblia, pero llega a un límite, ¿no? Nuestro conocimiento llega a un límite, no podemos explicarla con ejemplos porque terminan en distorsiones, o sea, termina en algo que si lo llevas más, si lo desarrollas un poquito más, pues es una doctrina herética que la iglesia ya peleó contra eso durante mucho tiempo. Entonces, no usemos ejemplos con la Trinidad porque son equivocados, o más bien, si usamos los ejemplos, sepamos que son equivocados y usemos los ejemplos para decir, bueno, tenemos esto, pero esto es equivocado por tal, y la verdad es tal que no tenemos un ejemplo para ello. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver las tres partes de la definición. Si se acuerdan de las tres partes, Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. La primera parte, Dios es tres personas. Entonces, el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Vamos a ver algunos versículos que ya vimos unos, vamos a ver algunos versículos que pues señalan que están dos o tres miembros de la Trinidad haciendo cosas diferentes o en el mismo lugar, en el mismo momento, por lo tanto, pues no son la misma persona, son diferentes personas. Primero vamos a ver Juan 1, versículos 1 y 2. Si los puedes leer, Sandra, por favor. Ajá. Si está con Dios, no es la misma persona. Está con, no es. Bueno, sí, también es Dios, pero no ajá, sí, pero está con Dios. Luego, hermano Daniel, ¿podría leer Juan 17:24, por favor? Padre, aquellos que me han dado
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ok, entonces igual se ve que está orando al Padre, se ve que son dos personas diferentes. Y aquí hay otra cosa que no mencioné al principio, de la importancia de la doctrina de la Trinidad. Si Dios no fuera una diversidad de personas, Dios no hubiera dependido de la creación para mostrar sus atributos, para ser plenamente Dios. ¿Cómo? Si Dios es una sola persona, si no hay una diversidad de personas en Dios, Dios no puede mostrar amor a quien ama, si no hay nadie más. Entonces, Dios hubiera tenido la necesidad de crear algo para mostrar sus atributos, para ser realmente Dios. Ajá, entonces Dios no sería Dios. Si Dios necesita, eso va en contra de uno de los atributos de Dios, que Dios es independiente. Entonces, si no hubiera una diversidad de personas, Dios hubiera necesitado a la creación para poder llegar a ser Dios, para poder mostrar realmente sus atributos, ¿no? Como a veces escuchaba, Dios estaba tan solito que tuvo la necesidad de crear a alguien para no sentirse solo, ¿no? Dios era plenamente Dios desde antes de la creación y Él mostraba sus atributos internamente en la Trinidad. Entonces también por eso es importante la Trinidad. Incluso creo que, pues, filosóficamente o sea, si nos vamos a la filosofía, filosóficamente tiene que ser, no puede ser un Dios unipersonal, por lo mismo, ¿no? ¿Cómo va a ser, a mostrar todos esos atributos si está solo? Ajá, entonces tiene que ser un Dios con diversidad de personas. Ya con la revelación bíblica sabemos que son tres, pero no podía ser un Dios unipersonal. Bueno, seguimos. Juan 14, 26. Sigue Celios. Juan 14, 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Ok, entonces bueno, vemos que el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Ajá, porque lo está enviando el Hijo y procede del Padre. No, son personas diferentes. Diana, ¿podrías leer Romanos 8, 27, por favor? Veintisiete. Romanos 8, 27. Pues el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Ok, gracias. El Espíritu intercede por nosotros ante el Padre. Entonces, si está intercediendo ante el Padre, pues no es el Padre. Ajá, ni el Hijo. ¿Sí? ¿Cómo? Tampoco una fuerza. ¿Cómo va a ser una fuerza de Dios si está intercediendo ante sí mismo? O sea, intercede ante el Padre. Y bueno, y ya lo que les comentaba, algunos han cuestionado que el Espíritu Santo sea una persona, algunos son los testigos de Jehová, y afirman que puede ser una fuerza. Veamos qué dice la Biblia. Vamos a ver algunos versículos donde podemos entender que no es una fuerza. La Biblia no dice explícitamente que no es una fuerza, porque la Biblia no contradice explícitamente todas las herejías que surgieron después. O sea, tendría que decir muchas cosas que en su momento no tendría así como que sentido, pero también Dios preveyó todo y explica explica las cosas, tenemos que inferirlas, ¿no? Sandra, ¿podría ser 1 Corintios 12, 4 y 5, por favor? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ok.
Aquí, bueno, el Espíritu Santo tiene una función coordinada con los otros miembros de la Trinidad. Los tres son personas. También, bueno, ya vimos el de Hechos, que se le mentía al Espíritu Santo. A una fuerza no se le puede mentir. Daniel, ¿podría leer 2 de Corintios 13:14, por favor? 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Aquí igual se le menciona como una persona diferente a los otros dos miembros de la Trinidad. Elios, ¿podrías leer Efesios 4, del 4 al 7, por favor? Efesios 4, del 4 al 5. 7. Sí. Gálatas, Efesios. 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí igual se le menciona diferente con los otros dos miembros de la Trinidad, con las otras dos personas. Se menciona al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo como personas. Y bueno, ya que el Padre y el Hijo son personas, cuando se nombra al Espíritu Santo en una función coordinada con ellos, se debe entender que también es una persona. Y hay unos pasajes, Diana, ¿podrías leer Juan 14:26, por favor? Hay 3 pasajes, solo vamos a leer uno. Juan 15:26 y Juan 16:13 y 14. Ahorita que lo lea Diana. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, gracias. Bueno, en este versículo y en los otros dos que les mencioné, el argumento no está en español, el argumento está en griego. En griego se usa el pronombre él, el pronombre masculino él, bueno, el pronombre equivalente en griego, para hablar del Espíritu Santo. Aquí la cosa es que en griego la palabra espíritu es neutro. Entonces, pues, si fuera una fuerza, si no fuera una persona, se usaría un pronombre neutro, pero el griego está usando un pronombre masculino singular, está usando él. Entonces, no, en griego no se referiría, si no fuera una persona, no se referiría al Espíritu Santo como él, se referiría como algo, por decirlo así, ¿no? Como eso, se referiría como eso, bueno, la equivalencia. Entonces, pues podemos ver que el Espíritu Santo es una persona porque la Biblia se refiere al Espíritu Santo como una persona, ¿no? El texto se refiere al Espíritu Santo como una persona. Bueno, esa es la primera parte de la definición, que son 3 personas. La segunda parte de la definición es que cada persona es plenamente Dios. Aquí ya vimos varios versículos, los vamos a volver a leer, todavía tenemos tiempo. Sí. Bueno, Sandra, ¿podrías leer Juan 1:1, por favor? Este ya lo vimos. Ok, gracias. Daniel, ¿podría leer Salmo 45, 6 y 7? ¿Salmo qué es eso? 45, 6 y 7. Son versículos que leímos al principio, pero bueno, para
reafirmar ya dentro del punto. Salmo 45. 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Ok, bueno, volvemos a ver, ¿no? Está hablando de Dios y le dice, el Dios tuyo, está hablando del Hijo y hace referencia a Dios como el Padre. Elios, ¿podrías leer otra vez Romanos 9:5, por favor? Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y Diana, ¿podrías leer Colosenses 2:9, por favor? Bueno, aquí en los versículos no estoy dando versículos que afirmen que el Padre es Dios, porque toda la Biblia se refiere al Padre tal cual como Dios. O sea, no hay ninguna duda de que el Padre es Dios porque o sea, siempre se le llama Dios. Entonces no hay como ni siquiera que justificarlo, ¿no? Es Dios. O sea, no hay que defender que el Padre es Dios porque pues siempre se le llama Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego vamos a ver algunos de que el Espíritu Santo es Dios. Sandra, ¿podrías leer Hechos 5, 3 y 4, por favor? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenas Satanás tu corazón para que empieces al Espíritu Santo y saques el defensa de la heredad? Redimiéndola no se me quedaba a ti, y de vida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Ok, gracias. Aquí, bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Está diciendo que le mintió al Espíritu Santo y que le mintió a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a ver otros versículos donde el Espíritu Santo tiene atributos que solamente tiene Dios. Hay más, ahorita puse poquitos versículos, igual por tiempo, pero sí se ve en la Biblia que el Espíritu Santo tiene atributos o características que únicamente tiene Dios. El primero es la eternidad. ¿Podrías leer, Daniel, Hechos 9:14, por favor? Hebreos, es Hebreos 9:14, perdón, te dije Hechos, ¿verdad? Hebreos 9:14. Casi al final de la Biblia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestros
Ok. Aquí está llamando al Espíritu Santo el Espíritu Eterno. ¿Quién es eterno? Dios es eterno, entonces está compartiendo la eternidad con Dios porque pues es Dios. Y otro es la gloria. Elios, ¿podrías leer Primera de Pedro 4:14, por favor? Primera de Pedro 4:14. ¿4:14? Sí. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Así? Hasta ahí. El glorioso Espíritu de Dios está compartiendo la gloria que solo tiene Dios. Y ya por último vamos a ver la tercera parte de la definición, que hay un solo Dios. Realmente tampoco es como que, bueno, como que en una doctrina cristiana tengamos que defender que hay un solo Dios, porque es la idea que corre por toda la Biblia, que hay un solo Dios. Realmente los que podrían decir que creemos en tres dioses porque creemos en tres personas son los que atacan la doctrina de la Trinidad, pero pues son argumentos, o sea, son cosas que no creemos, ¿no? O sea, ellos dirán, si tú crees en tres dioses, pues no, yo no creo en tres dioses, no es lo que creemos. Toda la Biblia, así como afirma que, o sea, como no hay que justificar que el Padre es Dios porque toda la Biblia lo llama Dios, pues toda la Biblia lleva una línea de que pues hay un solo Dios, o sea, no hay nada en la Biblia que te dé pauta de que hay varios dioses, incluso creo que son los mormones, ¿no? Los que dicen que Cristo es un Dios chiquito. Creo que algo así creen los mormones, ¿no? Pero no, pues toda la Biblia dice que pues, hay un solo Dios. Entonces nada más vamos a leer este versículo para afirmar, pero pues sabemos que hay un solo Dios, ¿no? No es algo con lo que tengamos ningún problema, no es algo con lo que ni siquiera creo que tengamos que defender porque pues es parte del cristianismo, ¿no? Es Deuteronomio 6:4. ¿Lo podrías leer, Diana, por favor? ¿Lo podrías leer tú, Elias, por favor? Sí. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. 6:4. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ajá. Bueno, y esto sería todo por la clase de. No sé si tengan alguna duda, alguna aclaración, algo Solo que una decir. pequeña aclaración. Ok. La doctrina de la Trinidad es una doctrina del Antiguo Testamento también. Ajá. Es algo que sí está allí. Es algo que inclusive era debatido en tiempos del Señor. O sea, había, y lo pueden buscar, esto es muy fácil de encontrar, buscar los dos poderes del cielo. Ajá. En el tiempo del Señor Jesús había rabinos, había maestros que estaban enseñando y mostrando a partir de la Escritura versículos donde se habla de dos Jehovás, que Ajá. aparecen dos Jehovás en diferentes partes de Ajá. las Escrituras. Ujú. Entonces, por ejemplo, un versículo clásico es Génesis 19, déjame lo buscamos, pero esto está desde el principio realmente. Génesis 19. Papi. Génesis 19:24 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces está un Jehová juzgando abajo en la tierra y haciendo y enviando fuego desde Jehová que está en los cielos. Otro versículo, lo mencioné la semana pasada, está en Zacarías capítulo 3. Zacarías 3. Y hay más, realmente no son poquitos, hay muchos versículos así, que dice, Zacarías 3:1, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, que
recordamos que el ángel de Jehová es la manifestación de Jehová, la teofanía, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén. Entonces está el ángel de Jehová diciéndole a Satanás: Jehová te reprenda. Le está distinguiendo su persona de otro Jehová que va a reprender a Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Nuevo Testamento, pues, los apóstoles de Cristo dicen: he aquí el segundo Jehová del que hablaban las Escrituras. Entonces, o sea, simplemente en el Nuevo Testamento lo que hacemos es, este segundo Jehová que vemos es Cristo Jesús, es el Hijo. Sí. Y del Espíritu también hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que lo distinguen del Padre. Entonces, no es una enseñanza inventada de los apóstoles, ni Jesús. Esto estaba en la Biblia desde entonces. ¿Qué pasó? Que en el siglo I, pues esto ya era muy claro. Entonces, los judíos que sobrevivieron, los descendientes de los fariseos, los rabinos, dijeron: eso, quien crea eso, sea anatema. Solamente hay uno. Jehová es uno. No hay más. Y todo, o sea, todo lo que pasa en la Biblia se debe interpretar respecto a eso. Eso fue lo que pasó realmente. Okay, no sabía que ya lo tenían en mente. No, que está en el Antiguo Testamento, sí, pero que ellos ya lo estaban relacionando. Tenían que ser, ¿no? Pero Sí. Entonces, de hecho, creo que es a los esenios, ¿no? Los esenios creo que también lo tenían. No, o sea, no era una cosa menor. O sea, Jesús, hay cosas que les dice a los fariseos, como en Juan 10, por ejemplo. O sea, que cuando les dice: yo soy el Hijo de Dios, estás haciendo igual a Dios. O sea, no les dicen: no, Dios es uno. O sea, hay ciertos indicios de que no es una doctrina extraña, ¿verdad? En las Escrituras. Que ya lo sabían. Bueno, que ya lo habían visto, pero no lo... Sí, no sé, a lo mejor faltaba que cuajara y que atara el cabo, pero sí, o sea, es como dices, es difícil y no hay una comparación real, es cierto todo lo que dices, o sea, no hay una analogía. Entonces, ¿qué decimos? Nos vamos a lo que las Escrituras sí enseñan, ¿no? Así va. Muchas gracias.